FM 89.1, Radio Universidad. 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Jorge, Guille, bueno, venimos hablando todos estos días acerca de bueno, lo que venía pasando con las clases presenciales en la ciudad, obviamente, y el fallo, ¿no?, de la Corte Suprema. Y por este motivo van a pedir el juicio político a los jueces de la Corte Suprema por este fallo sobre las clases presenciales. Para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal, y bueno, estamos en comunicación con él. Noelia Vanina lo saluda y Jorge Chamorro del otro lado también. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto, juez, ex juez. Bueno, obviamente, Carlos, un gusto. Bueno, obviamente, hablar de este tema, ¿no? Este fallo por las clases presenciales que todos venimos diciendo que fue una locura y bueno, y ahora mismo sigue, ¿no?, pasando todo esto como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, el fallo es una barbaridad, esto lo sabíamos y fue dicho, fue comentado por distintas personas especializadas en el tema, pero además porque ofende el sentido común y pone en peligro la salud pública. Ahora, además de eso, que es una barbaridad, lo importante es hacer algo frente a eso, porque si la ciudadanía se queda tranquila frente a un fallo nada menos que de la Corte Suprema, estamos hablando de un fallo de esa envergadura, tampoco la cosa va a mejorar en el país. En ese sentido es que finalmente decidimos hacer el pedido de juicio político. Hola Carlos, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda, doctor? ¿Qué tal, Jorge? Bien, un placer. Igualmente. Bueno, sí, hoy me comentaba su colega que conjuntamente con usted, entre otros, hicieron la presentación, el doctor Barcesat, que hoy a la mañana lo iban a presentar en diputados. ¿Usted tiene información si ya tiene estado parlamentario? ¿Ya entró en la comisión respectiva? No. Esto fue enviado al mediodía. Después yo recibí, hace algunas horas, recibí un correo electrónico de la Cámara de Diputados diciéndome de que había que presentarlo de manera personal en la avenida Rivadavia. Aclaro que lo hemos mandado por correo electrónico porque es el procedimiento en un momento de pandemia como el que estamos viviendo, y en este momento estamos tratando de aclarar cuál sería la vía. Por supuesto que no hay ningún inconveniente cuando se pueda en llevarlo personalmente. Lo que pasa es que se hizo la presentación como nosotros entendimos que correspondía hacer. Presentación que, por otra parte, ya lleva más de 4.000 adhesiones en este momento. Ah, qué importante. La figura acusatoria podría ser, ¿es prevaricato? ¿Es alguna otra figura? ¿Cuál sería la elegida? No, en realidad son dos variantes. Una es el mal desempeño, que es genérico, ¿no es cierto? Tiene que ver con las fallas terribles que tiene la sentencia de la Corte. Y por el otro lado, la posible comisión de delitos, Jorge, que son distintos delitos que van desde el prevaricato hasta el homicidio, para poner la franja en la cual se han presentado esto. O sea, tienen una entidad suficiente para que haya una acusación muy seria, por lo que veo, ¿no? Jorge, debería haberlo porque, insisto con lo que hablábamos al comienzo, si frente a un fallo de la Corte Suprema, que es el órgano máximo de la justicia, que en lugar de velar por la salud pública, en lugar de velar por la legalidad, hace lo contrario, dicta un fallo que en este caso no es solamente político, es un fallo partidario. Me parece que la reacción tiene que ser la adecuada, insisto, para que no vuelva a pasar. O sea, no se le puede dejar pasar al máximo órgano judicial una sentencia de ese nivel de horror, ¿no?, como la que dictó la Corte. Un tema muy clave, porque el tema está claro que es de sentimiento de la buena gente de este país en lo personal, para hacer esta movida donde, como mismo Noelia decía, estamos hartos de todo esto, pero acá hay un tema táctica política que quiero desmenuzar. Si hoy no están los porotos, ¿puedo yo esperar a la elección de noviembre a que cambie
¿Y sigue teniendo en estado ese pedido de juicio político o se caería? Se lo puedo plantear a través de otra pregunta. Si la Corte Suprema dicta un fallo horrendo y violatorio de la Constitución Nacional, Sí, ¿tenemos que contar porotos o tenemos que denunciarla? clarísimo. Eso desde ya, desde la ética, ninguna duda. Yo no pude evitar entrar en lo que inevitablemente no puedo dejar de pensar, en la rosca política, que no es el motivo de ustedes, pero sí es de la forma parte de la relación de fuerzas para sacar a estos impresentables, porque la realidad es que si no dan los porotos, no salen más. Claro, pero yo le recuerdo, por ejemplo, Jorge, que en la ley de interrupción voluntaria del embarazo los porotos no daban y ni se contaron tampoco. Se hizo lo que había que hacer y se peleó por una reforma que iba a beneficiar a la sociedad. Entonces, esto es algo parecido. Cuando hay que hacer las cosas correctas, hay que hacerlas, y después entonces se analizará qué reacción tiene el arco político. Entonces, cada diputado, cada senador, porque esto en realidad, les recuerdo el procedimiento, esto se hace ante la Cámara de Diputados, lo estudian la Cámara respectiva, y si decide continuar, es quien después va a acusar ante el Senado de la Nación, que es el que juzga. Lo que pasa es que, bueno, el único antecedente que tenemos, si recuerda, es en la época de Néstor Kirchner, que finalizó con la destitución de algunos jueces de la Corte Suprema y la renuncia por jubilación de otros. Pero Claro. Tampoco en aquel momento se midieron los porotos, Jorge, porque pensemos que en aquel momento el presidente Néstor Kirchner tenía el 22% de los votos. Sí, Y fíjese la diferencia monstruosa, que en este momento el presidente Fernández y la vicepresidenta también Fernández han sacado una cantidad de votos mucho mayor que aquel 22%, pero resulta que hoy casi el 90% de la población descree de su justicia, es decir, hay muchísima más gente que el propio arco político del presidente y vicepresidenta, ¿se entiende? Sí, maravilloso. Sería como una espada ética de Damocles que va a pesar sobre la Corte, una cosa así. Absolutamente, absolutamente. Está Guille Toibero del otro lado también, que le quiere hacer unas consultas. Hola, Guille. Guille, ¿estás ahí? Estos, Carlos, son los problemas Bueno. que tenemos todos de nuestra casa, cumpliendo protocolo. Los problemas entonces del- el programa se hace complicado. De la virtualidad. Ahí está. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, gracias. Hola, Guille. ¿Qué tal? Simplemente desde la ignorancia, y para preguntarle, porque me surge esta duda, si se logra el juicio político a la Corte, mientras dure el juicio político, ¿no habría Corte Suprema? No, sí, por supuesto que sí, hasta tanto si eventualmente hubiera un proceso de destitución, por supuesto que continúan en sus funciones, salvo que se termine suspendiendo en su cargo o eventualmente expulsando si el juicio político tiene éxito. En cualquier caso, en aquellos expedientes en los cuales no puedan actuar por alguna razón determinada, están los conjueces respectivos, como ha sido toda la vida. Ajá. ¿Y el juicio sería a toda la Corte por este fallo o Hayton de Nolasco quedaría excluida por haber sido por haberse abstenido? No, el pedido está hecho solo contra los 4 miembros de la Corte y no contra Elena Hayton, porque ella no se expidió en ese sentido. Ella no fue la que descalificó la preocupación del Estado a través del presidente de la Nación por la salud pública, porque no nos olvidemos que el fallo en cuestión, entre otras cosas, lo acusa al gobierno de no haber probado debidamente la necesidad y las razones de urgencia de la medida que tomó, lo cual realmente es muy doloroso que la Corte Suprema se exprese en esos términos. No es legal decir eso cuando la salud pública claramente es una política que le corresponde al Poder Ejecutivo. Y además, esto es una opinión personal, la pandemia es de público conocimiento en el mundo, es decir, Claro. lo que hay que hacer es tomar medidas para aliviar la situación, no poner en cuestionamiento de cuántos se van a contagiar con una escuela abierta. Me parece realmente muy grave, por eso no hay que dejarlo pasar.
Carlos, inclusive, usted corríjame si la línea de pensamiento que tengo es correcta o no, llama la atención que no es muy común que, a ver, le explicamos a la gente, los fallos de la Corte, si bien no son erga omnes, no son para todo, no son generales, pero marcan lo que ustedes los abogados llaman una referencia, o sea, los demás tribunales por economía procesal, para evitar, se acogen a lo que la Corte dice. Yo lo que estoy notando es que la Cámara Federal de Casación Penal, la que preside Slokar, el otro día hizo un fallo contrario a la posición de la Corte. Y ahora la doctora Larrandar acaba de también asumir una posición distinta a la de la Corte. Este es un tema bastante inédito, ¿no? Yo creo que podría ser el comienzo de cambios importantes en la justicia. La doctora Larrandar, yo la conozco hace décadas, de modo que a mí no me sorprende su actitud, porque es una persona que ha sido coherente toda su vida en favor de los derechos humanos, y el doctor Slokar lo mismo, es decir, claro. Acá el problema es, insisto, para mí tiene una raíz claramente ideológica, en el caso de la Corte un posicionamiento partidario en ese fallo, lo cual es doblemente preocupante, no solo porque actúan incorrectamente respecto de la ley y todas las normas aplicables, sino que además adoptan una posición de favorecimiento expreso, en este caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy desalentador, es muy triste lo que pasó. Por eso causó tanta extrañeza, y bueno, y a partir de ahí el análisis de lo que terminó siendo esta denuncia que se hizo en el día de hoy, el pedido de juicio político. Bien, acá en el chat de oyentes de la radio están llegando, acá tenemos la Universidad de La Matanza, tenemos la Facultad de Derecho y tenemos profesores que lo están escuchando fascinados, doctor, así que tenemos un minuto más para hacerle una pregunta más. Sí. ¿No tiene problema? No, Jorge, con gusto. Bueno, lo paso de tema porque quería plantearle cómo está observando lo que está pasando con Pepitín Rodríguez Simón. ¿Cree que verdaderamente, si bien tiene una definición más política que jurídica, cree que finalmente va a ser extraditado y va a tener que dar explicaciones a Cante de Servini y de Cubriá? Todo haría pensar que sí, por distintas razones. El tratado de extradición con Uruguay, que es del año 96 y entró en vigencia en el 2000, es muy claro. O sea, no hay ni una sola razón para que Pepín Rodríguez Simón no sea extraditado, por un lado. Por eso yo creo que sí va a suceder y va a suceder pronto. Pero por el otro lado, también hay que empezar a mirarlo en perspectiva, porque Rodríguez Simón es solamente un sicario de un grupo mafioso muy peligroso que hay en nuestro país, comandado por Mauricio Macri durante 4 años y en este momento también, y son gente peligrosa, o sea, son gente que ha extorsionado, ha cometido delitos gravísimos, ha saqueado al país en cifras que nunca en democracia habían sucedido, de modo que mi mirada tiene, por lo menos desde mi punto de vista, debería ser más en perspectiva, para que no sean tantos expedientes aislados o desconectados, sino que lo ideal sería empezar a pensar en alguna conexidad, porque, insisto, desde mi punto de vista es una banda, nunca lo dudé. Hoy me acordaba de que hace algunos años hemos pedido con el doctor Eduardo Barcesat, hemos denunciado penalmente a Mauricio Macri, hemos pedido juicio político, y el presidente de ese entonces de la Cámara de Diputados ni siquiera le ha dado trámite en aquel momento al pedido de juicio político. Es decir, hay una realidad que nosotros estamos viendo, pero frente a la cual no se actúa con la energía que corresponde. Por eso al principio yo le decía a Jorge que contar por otros es para otra cosa, es para jugar truco por ahí. Ahora, frente a decisiones como esta, no, denunciemos lo que hay que denunciar, es lo que corresponde, y bueno, y si no hay un caudal político suficiente, se irá formando. Insisto, una cosa que decía también hace un rato, ha pasado las 4.000 personas que han firmado esto, es decir, lo han firmado electrónicamente a partir de sus datos personales. No hay antecedente en la Argentina de un pedido de juicio político a la Corte con 4.000 adhesiones en algunas horas nada más, Jorge. Eso también son síntomas que hay que tener en cuenta.
Me uno... ¿Se puede? A mí me gustaría adherir a eso. ¿Hay alguna manera de adherir? ¿Adherir como con una firma o ya cerró eso? No, para nada. Es un link que ahora yo se lo paso por WhatsApp, porque es un link en el cual uno cuando entra lo único que le pide es está el escrito completo para que puedan estar informados de qué es lo que hemos presentado y la adhesión, que significa el nombre completo, el número de documento y en caso de pertenecer a alguna organización o algún grupo, ponerlo si es que quiere, nada más. Eso es opcional, pero no el número de documento y nombre porque, insisto, son adhesiones al pedido de juicio político. Claro. Y la última de mi parte, quiere decir que lo de la Corte, lo de Pepito Simón, lo de Patricia Bullrich, todo tiene que ver, por ejemplo, con evitar a como dé lugar a sacar al procurador del Tesoro, al procurador, digo, de los fiscales, a Casal y blindarlo, porque es una forma de proteger toda esta mafia político-mediático-judicial. En parte, o sea, protegerlo y brindarlo a Casal es parte del plan de impunidad, no es el objetivo único, porque el objetivo es blindar a todos. Si Stornelli sigue siendo fiscal federal, obviamente no es solamente Casal, hay jueces incluso que han sido cómplices durante esos 4 años de la barbarie que sucedió en el país, de la persecución política, del encarcelamiento, el procesamiento e incluso condenas. Por lo tanto, el blindaje lo tiene un grupo de personas que, insisto, es una banda delictiva, son mafiosos, tienen códigos mafiosos, pero están en un país que ya tenemos experiencia en reaccionar frente a eso, y bueno, a pesar del dolor vivido, seguimos reaccionando. Entonces me parece que desde ese punto de vista es alentador. Cuando, insisto, cuando uno ve que en un par de horas hay 4.000 ciudadanos que están diciendo yo me sumo, es porque esto no es el capricho de 4 o 5 personas, es un reclamo social, es distinto, tiene otra entidad para mí. Excelente, Carlos, le agradecemos por la comunicación y bueno, nos mantendremos al tanto sobre este tema. Con todo gusto, un cariño, Noelia. Gracias, un abrazo. Chao, Carlos, gracias. Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal, obviamente hablando de este tema central, ¿no? Acerca de la presentación en diputados de un pedido de juicio político a la Corte Suprema por el fallo sobre las clases presenciales. Hacemos la tanda y en un ratito volvemos con más información. Dale. Volvemos con... Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.